Buenas tardes, bona vesprada, autoridades, representantes de entidades de sociedad civil, socias y socios, bienvenidos y bienvenidas. El encuentro de esta tarde tiene una significación especial para nuestro club, no solo porque podamos celebrar uno de nuestros encuentros con la cultura, teniendo como protagonista a uno de los grandes referentes del arte valenciano, el escultor Mariano Benlluure, sino también porque para nosotros es una alegría y es un honor tener en nuestra tribuna a Lucrecia Encinat Benlluure. Ella es directora y vicepresidenta de la Fundación Mariano Benlluure. La figura de Mariano Benlluure tiene una vinculación muy especial con nuestro club porque, como sabéis, hace casi 40 años se eligió una de sus obras como referente de nuestra identidad. Por ello es una satisfacción que hoy, después de la conferencia de Lucrecia, pues vamos a firmar un documento en el que dejamos testimonio de ello. Y yo no me voy a entretener mucho más, deciros que este documento que vamos a firmar queríamos compartirlo con todos los asistentes esta tarde y nada más, al darle la bienvenida a Lucrecia, agradecerle su generosidad y la invitación y deciros que va a ser presentada por Andrés Gerlich, socio del club, presidente de la Fundación Gerlich, al que le tengo que agradecer su siempre implicación en el club y en muchas de las actividades de nuestro club. Y sin más prolegómenos, yo le tengo que ceder la palabra a él, que va a ser él quien se encargue de la presentación. Muchísimas gracias, Andrés, y cuando quieras tiene la palabra. Buenas tardes, Lucrecia, socios y socias, amigos todos. Muchas gracias, Amparo, por encomendarme presentar la conferencia de Lucrecia. Para mí, un grandísimo honor, no solo por la histórica relación familiar entre los Benlluure y los Gerlich, sino también por mi vinculación con el Club de Encuentro Manuel Broseta, que acto tras acto, conferencia a conferencia, invitado tras invitado, año a año contribuye a hacer ciudad. Ciudad con mayúsculas, por tanto, una mejor Valencia. Nuestra invitada de hoy, Lucrecia Encinat Benlluure, es arquitecto de formación y ha trabajado fundamentalmente en proyectos de intervención en conjuntos arqueológicos, tales como Medina Azahara en Córdoba, la Alhambra de Granada o los dólmenes de Antequera. Desde 1997 se dedica a la investigación, documentación, catalogación y difusión de la obra de su bisabuelo, el escultor Mariano Benlluure. En 2010 promovió la constitución de la Fundación Mariano Benlluure, que dirige desde entonces y de la que es vicepresidenta. Lucrecia ha comisariado las exposiciones Mariano Benlluure y la Feria Taurina, Mariano Benlluure regresa a Málaga, Mariano Benlluure y Lucrecia Arana en Villalba, Mariano Benlluure, el dominio de la materia, el legado de Mariano Benlluure en Valencia, entre otras muchas. Lucrecia es asimismo la autora del proyecto museológico y museográfico del Museo Mariano Benlluure en Crevillente, habiendo impartido también decenas de conferencias y participado en congresos nacionales e internacionales con diferentes aportaciones en ponencias centradas en la vida y obra de Mariano Benlluure. La conferencia de hoy, titulada Mariano Benlluure, un arte por descubrir, coincide con el título de la exposición inaugurada el pasado 21 de octubre de 2022 en la Casa Museo Benlluure, aquí en Valencia, con el fin de conmemorar el 75 aniversario del fallecimiento del escultor. Mariano Benlluure Gil nació en Valencia en 1862, concretamente en la calle Baja 16. Desde muy niño dejó muestra de su don para la escultura. Sus hermanos Juan Antonio, José y Blas
se decantaron por la pintura, acudiendo todos los hermanos a muy temprana edad al estudio del pintor Francisco Domingo Marqués, quien se apartara en aquel tiempo de la tradicional tendencia clasicista y academicista a favor de la realista, la modernidad del momento, y a quien se le considera el maestro de los Benlliure. Mariano Benlliure, que con posterioridad viajó a París y fue pensionado en Roma, abandonó la pintura para consagrarse en exclusiva a la escultura, trasladando su residencia a Madrid. Por el taller de Mariano Benlliure, en la calle José Abascal, muy cerca del hoy Museo Sorolla, antes Casa Taller del Pintor, a los que les unía una muy buena amistad, pasaron todos los personajes públicos del momento. Benlliure tuvo una intensísima vida social, dejándose ver con frecuencia por los cosos taurinos, teatros y tertulias culturales. Nuestra invitada de hoy, Lucrecia Enseñat Benlliure, al margen de ser la mayor autoridad en el conocimiento de la vida y obra del célebre escultor, es bisnieta suya y de Lucrecia Arana. Sus bisabuelos fueron una de las parejas más populares del momento en los ámbitos sociales, culturales y artísticos. La obra de Benlliure es extensísima, no solo en España, sino también en diversos países. En nuestra Valencia quiero reseñar el conjunto escultórico dedicado al Marqués de Campo en la Plaza de Cánovas, el monumento a Sorolla, actualmente en la Plaza de la Semana Santa Marinera, la Fuente de los Niños en la Placeta recayente a la calle Padre Huérfanos con la Plaza del Carmen, el mausoleo de Blasco Ibáñez, hoy en el Museo de Bellas Artes, el ángel del mausoleo Moroder en el Cementerio General, así como diferentes obras tanto en la Casa Museo Benlliure como en el Museo de Bellas Artes de Valencia, tales como el Goya, Toro de Bronce, Gitana, busto de Francisco Domingo Marqués, busto de Trinidad Miquel, etc. Algunas de ellas muy queridas por mí, al ser regaladas por el escultor a las familias Miquel Domingo y Goerlich Miquel, y que en 1964 Javier Goerlich y su esposa Trinidad Miquel donaron a la Real Academia de Bellas Artes de Valencia para que fueran expuestas permanentemente en el Museo de Bellas Artes para disfrute de todos los valencianos. Encontramos algunos de los trabajos más significativos de Benlliure en diversas ciudades españolas, fundamentalmente en Madrid, como los monumentos a Álvaro de Bazán, Goya, Martínez Campos, Emilio Castelar, Alfonso XII, Miguel Primo de Rivera, Isabel la Católica, Miguel Primo de Rivera evidentemente en Jerez, Isabel la Católica en Granada, o el Regimiento de Cazadores de Alcántara, así como el de Sagasta, Dato y Canalejas en el Panteón de Hombres Ilustres en Madrid. Igualmente, Benlliure fue un maestro de la imaginería religiosa con obra prácticamente en toda España. La relación de Benlliure con nuestro club, que os voy a contar. La Exposición Regional de Valencia de 1909 puso en marcha el engranaje de ilusión por la modernidad, por la apertura de nuevas posibilidades económicas, sociales y culturales, auspiciadas por Tomás Trenor, primer marqués del Turia. De aquel evento, más de un siglo después, conviven en Valencia elementos urbanísticos y artísticos que forman parte de la fisonomía de nuestra ciudad, de nuestra historia, de nuestro carácter, de nuestra originalidad, de nuestra individualidad y personalidad propia. De aquel evento, la escultura ocupó también un importante capítulo. Así, el Palacio de Bellas Artes albergó una sala dedicada a Mariano Benlliure, quien aportó 6 de sus obras, una de ellas, la valenciana, que desde 1984 nuestro club recuperó haciéndola su emblema, regalando a cada invitado conferenciante una reproducción de aquella medalla que también reinterpretó otro célebre valenciano, Javier Mariscal,
que nos visitó en 2013 y que aquí podéis... Ay, perdón. Perdón, hoy ha cambiado de lado. Y que aquí podéis disfrutar también. Y es precisamente Lucrecia quien, en una conversación que tuvimos hace días, en la que mi interés era consultar con ella el contenido de esta presentación, me pidió que hiciese mención a la magnífica relación de amistad entre Mariano Benlliure y las familias Miquel Domingo y Goerlich Miquel. Y te hago caso. En este sentido, hubo una fantástica relación, no solo en lo personal, sino también en lo profesional. Recordamos que se tiene a Francisco Domingo como el maestro de los Benlliure, pero también Mariano Benlliure y Javier Goerlich colaboraron en diversos proyectos, entre ellos el del fallido Palacio de las Bellas Artes de Valencia, a emplazar en Navarro Reverter, Plaza de América, Ciudadela, o el conjunto funerario de Blasco Ibáñez, que nunca llegó a construirse en el Cementerio General de Valencia. Sí, en cambio, el discreto panteón de la familia Benlliure, proyectado por Javier Goerlich con bronces del propio Mariano Benlliure en el Cementerio del Cabañal. En lo personal, a pesar de la diferencia de edad, la fantástica amistad de Mariano Benlliure con Javier Goerlich, a quien, como a su mujer, le unían lazos antiguos de amistad. Transcribo literalmente lo que manifestó Javier Goerlich en 1963. Mariano Benlliure, con sus hermanos Blas, Pepe y Juan Antonio, fueron durante no pocos años una prolongación de mi casa y de los míos, en afecto, cariño y admiración. Su innata bohemia le hacía viajar constantemente, pero sin olvidar nunca a su Valencia en las festividades más señaladas de cada año, San José y la Feria de Julio. Fue tal el entrañable afecto que puso en mi persona que durante muchos años nuestra casa fue su único hotel en esta Valencia que vino a continuar el parentesco con los progenitores de mi mujer, en cuyo domicilio llegó a residir largas temporadas. Estaba acostumbrado a vivir y disfrutar. Honrar la memoria de Mariano Benlliure supone para mí volver a vivir tiempos y días felices de mi juventud, en plena confianza de hermandad familiar, de la que discurre en una atmósfera de arte, belleza y felicidad compartida, entre la admiración al maestro y el afecto a la persona. Lucrecia, muchas gracias por acompañarnos y compartir con todos nosotros tus seguras, interesantísimas reflexiones y conocimientos que nos vas a transmitir aquí. Lucrecia, muchas gracias. Tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, porque me has puesto el listón verdaderamente alto con esta, a todas luces, excesiva presentación, y que creo que está justificada por la estrecha relación de amistad y de colaboración que mantuvieron nuestros antepasados, tu tío abuelo Javier Goerlich y mi bisabuelo Mariano Benlliure. Muy buenas tardes a todos. Quisiera empezar por expresar mi más sincero agradecimiento al Club de Encuentro Manuel Broseta y muy especialmente a su presidenta Amparo Matíes por ofrecerme la posibilidad de hablar de uno de nuestros más grandes escultores, Mariano Benlliure, aquí en Valencia, su querida tierra natal. Y una vez más mi agradecimiento a Andrés, que ha sido un poco el promotor de este acto. Como todos saben, en 2022 se celebró el 160º aniversario del nacimiento de Mariano Benlliure en Valencia, el 8 de septiembre de 1862, que coincidió además con el 75º de su muerte en Madrid el 9 de noviembre de 1947, lo que animó a la Generalitat Valenciana a declarar 2022 Año Benlliure en la comunidad.
Pero realmente en Valencia fue únicamente la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento la que se involucró en recordar, rendir homenaje al escultor, promoviendo, entre otras actividades, la restauración de dos de sus monumentos más emblemáticos en la ciudad, como el dedicado al pintor José de Rivera y al Marqués de Campo, que ha mencionado Andrés. Además de otras actividades como varias exposiciones, visitas, etc. El director de la Casa Museo Benlliure, Javier García Peiró, que está esta tarde aquí con nosotros, me propuso comisariar una de las exposiciones y dedicarla a un proyecto del que habíamos hablado hacía tiempo, centrado en algunas obras de pequeño y mediano formato de Benlliure, poco conocidas, agrupadas alrededor de cinco abanicos que constituían el hilo conductor de la exposición. El abanico, además de un objeto de uso y complemento del vestuario femenino, tuvo una función decorativa y se convirtió en una verdadera pieza de arte al ser utilizado por muchos de los pintores a finales del siglo XIX como soporte pictórico. Como también ocurrió con las paletas de pintor, y ambos en general con el fin de ofrecerlos como regalo. Unos y otros eran muchas veces fruto de la colaboración de diversos artistas que pintaban cada uno una escena. Como introducción se presentaban también otras obras creadas también con el fin de obsequiar o rendir homenaje a una persona querida o que había destacado por sus méritos profesionales, como fueron los retratos fotográficos, ilustrados y dedicados, o los álbumes. Benlliure, como magnífico retratista escultórico que era, se dejó fotografiar por los mejores y más importantes fotógrafos del momento, como Christian Franzen, José Calvache, Antonio García Pellis, o los estudios fotográficos de Napoleón, Calvet, Sanchís y Alfonso en Madrid. Cuando regalaba una fotorretrato suya, además de dedicarla, la personalizaba ilustrándola con dibujos y autocaricaturas, como las 5 que se presentaron en la exposición, una faceta muy poco habitual y entre otros artistas. Dos de las fotografías de Mariano Benlliure que se presentaron en la muestra las firmaba Franzen y debió tomarlas en una misma sesión en 1899, como evidencian tanto el aspecto físico del escultor, su atuendo e incluso el clavel que lleva prendido en el ojal. En ambas composiciones, además de representar sendas escenas taurinas de la suerte de varas, incluyó su característica autocaricatura, resaltando esas orejotas y su gran bigote. Porque Benlliure era muy aficionado a la caricatura y acostumbraba a retratarse siempre con gran sentido del humor. Sus caricaturas nos hablan de su gran alegría de vivir, su optimismo y ese espíritu de gran jovialidad que siempre animó su vida. En la fotografía de la derecha, que se la dedicó a su buen amigo el valenciano Luis Moroder, un apasionado de la lidia, y que unos años más tarde le encargó el panteón familiar que ha mencionado Andrés en el Cementerio General de Valencia, uno de los más importantes monumentos funerarios del escultor, en el que esa bella figura desnuda, curiosamente una ángela, nos recibe en la puerta del panteón. En la siguiente composición, fechada en 1914, la pequeña foto retrato del escultor deja total protagonismo a los dibujos y está dedicada a los cofrades de una cofradía de la Oración de la Tarde, una cofradía profana granadina, defensora de la fiesta con motivo de su designación como cofrade honorario. Los 5 dibujos, más elaborados que en otras composiciones, incluyen una autocaricatura en actitud de brindar, 2 manolas tocadas con peineta y mantilla y 3 escenas taurinas, 2 de ellas dedicadas a la suerte suprema, muy críticas con la evolución del toreo, y que Benlliure acompañó de las expresiones ontaño y ogaño, que hablan por sí solas. La elegancia y, no sé, no tengo palabras para describir a ese torero que se pone en esa postura para intentar matar al toro.
Las dos últimas fotografías, firmadas por el valenciano Sanchís y el madrileño Alfonso, representan a Mariano Benlliure en una década y media después que la anterior, y están dedicadas a Pilar y María Eugenia Tuero O'Donnell, sobrinas carnales de la primera esposa del escultor, Leopoldina Tuero O'Donnell. Una la acompañó de un apunte de la perrita Pirri de su hijo, y la otra de uno de sus nietos, al que vio como un futuro rival por sus grandes dotes artísticas. Dentro de esa tipología de objetos preciosos de regalo, en la que se encuentran los abanicos, realizó algunos por encargo de importantes instituciones con el fin de obsequiar a personas que habían destacado en sus misiones políticas o militares. Son obras en las que se delata como un refinado maestro, artífice de elegantes composiciones alegóricas y gran conocedor de los grandes maestros Ghiberti y Benvenuto Cellini, que tuvo la oportunidad de admirar y estudiar en Italia durante los casi 20 años que mantuvo su estudio en Roma. Entre ellas figuran las portadas de álbumes, espléndidos relieves escultóricos, modelados con minucioso detalle, fundidos en plata, cincelados y repujados con calidad de orfebre. Un campo en el que se inició con el dedicado al teniente general Casola para reunir los proyectos de reformas militares que como ministro de guerra había presentado en las Cortes. Es quizá el más virtuosista de los álbumes que realizó y el que presenta una composición más densa y compleja. Un álbum que, aunque no se expuso, fue precedente claro de otro que sí se incluyó en la muestra, el álbum dedicado a Carlos Cañal, que vemos a la derecha, que se presentó. Cañal inauguró como ministro la cartera de trabajo que creó Eduardo Dato en 1920. Y lo que animó a sus amigos y correligionarios a obsequiarle con un álbum de firmas para el que le encargaron la portada de plata a Benlliure. Benlliure la concibió en forma de arco de triunfo, con la efigie de Cañal en el centro, acompañada de tres vigorosas alegorías del trabajo. El segundo álbum, que se presentó también nunca expuesto antes, era la ejecutoría del título de Marqués de Alhucemas, título concedido por el rey Alfonso XIII a Manuel García Prieto, entonces ministro de Estado, en reconocimiento al éxito de sus negociaciones con Marruecos y Francia, que concluyeron con la firma de los tratados hispano-marroquí y franco-español. El álbum se presentó acompañado de la jarra y copas de plata que le ofrendaron por el mismo motivo las dos cámaras del Congreso y el Senado, y el busto que también le brindaron unos años después sus compañeros del Partido Liberal. Las cubiertas de plata de la ejecutoría del título de Marqués de Alhucemas presentan una composición más sencilla que las dos anteriores, centrada en un medallón con las efigies de los marqueses y dos niñitos que a modo de tenantes parecen sostener el medallón, mientras una rama de hiedra recorre toda la portada y pasa a ornamentar también la cara posterior. Por encargo de las dos cámaras del Congreso y del Senado, creó dos conjuntos de plata realmente sorprendentes, tanto por su calidad como por su diseño, formados cada uno de ellos por una jarra y dos copas para obsequiar a los artífices de las negociaciones de ese tratado hispano-marroquí, el presidente del gobierno, José Canalejas, y su ministro de Estado, Manuel García Prieto. La estilizada jarra tiene por asa una esbelta figura femenina como alegoría de la paz, y en la parte opuesta un soldado español y otro marroquí en representación de sus ejércitos. En el ejemplar ofrecido a García Prieto figuran una a cada lado las efigies de los firmantes del tratado, García Prieto y Mohamed El Mokri, efigies que reemplazó en la dedicada al presidente del gobierno, José Canalejas, por las del propio Canalejas y las del sultán Muley Hafid. Como apoyo para la jarra, ideó una original base formada por un corro ovalado de alegres niños, esos increíbles niños de Benlliure que son un leitmotiv que anima muchas de sus obras y que también modeló en diferentes actitudes como pie de las copas que acompañaban cada una de las jarras.
incompletas en el conjunto en este conjunto al no conservar la copa de cristal. Sin embargo, el ejemplar dedicado a Canalejas, que conserva las copas completas, no conserva esa base de mármol que hemos visto en la anterior, diseñada por Ben-Llull. Hasta el año pasado perteneció a la colección Lladró y fue adquirida en 2022 por la Generalitat Valenciana para el Museo de Bellas Artes de Valencia, y en estos días puede verse en la muestra de la Foscor a la Llum en el Palacio de las Comunicaciones. Ben-Llull mantuvo una estrecha relación con la familia real, que visitaban a menudo su estudio, bien para posar para los numerosos retratos que les dedicó, como para ver las últimas obras que había terminado o en las que estaba trabajando. En algunas de esas visitas, en reconocimiento al escultor, le regalaron sus fotos con efusivas dedicatorias, fotos para las que Ben-Llull diseñó para cada una de ellas un marco especial. En la exposición se presentó como primicia el marco para las fotografías de las infantas María Mercedes y María Teresa de Borbón, hermanas de Alfonso XIII. El marco, una composición asimétrica, lo protagoniza una bella figura de mujer que sostiene, con la ayuda de un querubín al otro lado, una frondosa guirnalda de flores que recoge en su centro la corona real. En la foto de la derecha, más pequeñita, en blanco y negro, se puede ver el marco en su estado original con las fotos de las dos infantas. Ben-Llull retrató a su fraternal amigo Joaquín Sorolla pintando, paleta en mano, en el segundo de los retratos que le dedicó en 1932, 9 años después de su muerte. Lo modeló por encargo del fundador y presidente de la Hispanic Society, Archer Milton Huntington, para donarlo al Museo Sorolla, que se iba a inaugurar el año siguiente, en 1933, con ocasión del 10º aniversario de la muerte del pintor. Lo representó de medio cuerpo, en plena acción de pintar, con los ojos guiñados para concentrar y enfocar la mirada en la distancia, esa forma de mirar especial que tienen los pintores. La paleta fuertemente cogida y el pincel empapándose de color. Cuando Huntington recibió las fotos del modelo, que Ben-Llull le envió para que lo aprobara, se quedó tan impresionado que en vez de encargarle un busto, le encargó 2. Uno en piedra para el Museo Sorolla, como estaba previsto inicialmente, y otro para la Hispanic Society, que le pidió que fundiera en bronce. El busto está modelado con gran sentido de la plasticidad y minuciosidad en el detalle, pero sin perder esa frescura que transmite el limpio y ágil deslizarse de los palillos y los dedos por el barro, que incluso deja marcadas sus huellas digitales. El resultado es, en mi opinión, uno de los mejores retratos en bronce de Mariano Ben-Llull, en el que palpita esa energía y esa vitalidad propias de Sorolla, y en particular su lúcida manera de mirar para extraer la esencia de un motivo. En palabras del escultor, esos maravillosos robos que haces a la naturaleza, trasladando al lienzo, con tu magna paleta, su luz y su vida. Ben-Llull le regaló y dedicó al hispanista un bronce de pequeño tamaño, fundido a partir del primer boceto que había modelado antes del busto. Que vemos a la izquierda. Y en 1935 fundió una réplica, ya sin el escudo de la Hispanic y la dedicatoria, y con pequeños detalles que modificó, que ahora pertenece a la Diputación de Valencia y que ilustraba en la exposición ese sentido utilitario de la paleta. Conocemos varias paletas pintadas por Mariano Ben-Llull, unas en colaboración con otros artistas y otras en solitario, como las 3 que se seleccionaron para la muestra. La pequeña paleta de flores, abajo a la derecha, firmada en Roma en 1884, es un ejemplo de su doble uso, como soporte pictórico y como herramienta para presentar y preparar los colores, como se ven esas pruebas de color que rodean el pequeño ramo de flores o bouquet. La paleta de mayor tamaño y complejidad compositiva es una representación de las horas del día y está fechada también en Roma en 1886. En ella pintó 4 escenas, desde el amanecer, que está personificado por un joven desnudo que alza una antorcha con la intención de esparcir la luz del sol que se levanta ya sobre el horizonte. A continuación, una elegante dama con abanico
escenifica el mediodía, la tarde representada, como no, por una escena taurina, y por último la noche, con la luna que, alzándose de nuevo sobre el mar, ilumina una bandada de palomas que parece dirigirse hacia el espectador. En los años anteriores a viajar a Roma en abril de 1881, trabajó principalmente en el modelado de pequeñas figuras en barro de tipos populares, generalmente andaluces, como las dos recientemente localizadas. Recientemente localizadas, que después de su restauración se presentaron por primera vez como piezas inéditas en la exposición. Un gitano esquilador y una bailadora gitana con pata de cola y abanico. Su modelado pictórico y vibrante es un anticipo de ese preciosismo en el detalle que caracterizó las obras de la primera etapa de Benlliure. En la gitana consiguió fijar un preciso instante de su baile en el que, con ese suave giro a la derecha, consigue hacer desplegar su vistosa cola. También un adelanto de lo que será uno de sus temas favoritos, la representación del movimiento, que será el protagonista de sus grandes bailadoras posteriores, de las escenas taurinas o de tantas esculturas dedicadas a recrear el mundo infantil. Poco después de instalarse en Roma y abrir un primer estudio en la Vía Marguta, en torno a la cual se concentraban la mayoría de los artistas, Benlliure dejó a un lado los tipos populares andaluces para interesarse por los chochari, pastores y campesinos de los alrededores de Roma, de la región del Lacio. El gaitero, como lo han catalogado en el Museo Sorolla, representa un arquetipo de joven chocharo que Benlliure captó también en un preciso instante en el que hace sonar su zampoña, una especie de gaita típica de la región del Lacio, y le vemos con los carrillos hinchados llenos de aire, mientras sopla al tiempo que presiona con el brazo el fuelle y modula la salida de aire por los punteros. Una escena real ocurrida en la Basílica Romana de Santa María la Maggiore le hizo revivir una anécdota de su época de monaguillo en las escuelas pías en Valencia. Al escuchar casi al unísono un ruido aparatoso y la voz de un monaguillo que gritaba "Accidenti", tras quemarse los dedos con el incensario que había dejado caer al suelo. Lo mismo que le había ocurrido a él cuando de niño tuvo que hacer de monaguillo en una misa cantada y se le volcó el incensario. Benlliure recurrió a este asunto intrascendente, extraído de la realidad, que modeló con gran minuciosidad y preciosismo, matizando cada una de las diferentes texturas, el cabello, la piel, la túnica de arpillera, raída y parcheada, o el propio incensario al que le puso cadenas reales. Algunas artistas que pasaron mientras estaba trabajando en él por su estudio en Roma se rieron de él y se lo tomaron a broma, pero indiferente lo amplió de tamaño, lo fundió en bronce y lo envió a la Exposición de Bellas Artes, Nacional de Bellas Artes de Madrid del año 1884. En esta exposición fue premiada la escultura y alcanzó un gran éxito, tal que el duque de Fernán Núñez lo adquirió en el mismo día de la inauguración. Animado por el gran éxito de la escultura, dio varias réplicas en diferentes tamaños, al mismo tamaño que había hecho la escultura original y otras a menor tamaño, como la que se presentó en la exposición que pertenece a la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Durante su estancia en Madrid, con motivo de la exposición, Fernán Núñez quiso conocerle, le invitó a su palacio y le invitó a comer y luego a algunas de las fiestas que organizó, que le permitieron introducirse en la alta sociedad madrileña y, además de recibir numerosos encargos, conoció a una jovencísima aristócrata que se convertiría muy pronto en su primera mujer, Leopoldina Tuero O'Donnell. Leopoldina era sobrina de Carlos O'Donnell, segundo duque de Tetuán, ministro de Estado con el rey Alfonso XII. La retrató en varias acuarelas, como la que se expuso, Descanso en el baile, en la que Benlliure resolvió
con absoluta dominio en las reservas del blanco del papel. Si conocen la técnica pura de la acuarela, no se utiliza el blanco en el gouache, sino que se reservan desde el inicio las zonas en las que va a haber luz o va a haber color blanco y no se manchan con otros colores. Entonces eso es realmente difícil y Benlliure en esta acuarela lo consigue de manera realmente magistral y matiza esas zonas blancas con suaves veladuras, pero nunca recurre a utilizar el gouache blanco. En los meses que transcurrió en Madrid, antes de regresar a Roma, lo acogió en su casa el magistrado y político Manuel Silvela, uno de sus primeros mecenas. Su hijo, Mateo, que se formaba también como pintor, se convirtió en uno de los mejores amigos del escultor. Y mano a mano pintaron el primero de los países de abanico documentados con la intervención del escultor, que lo componen un heterogéneo conjunto de escenas nocturnas, festivas y amorosas, pintadas sobre seda negra, que entre los dos le dedicaron a la madre de Mateo, Faustina Casado y Posadillo. Además, Benlliure, agradecido a la esposa de su mecenas y madre artística, como se refirió a ella en la dedicatoria del abanico, modeló su busto en barro en Madrid y se lo llevó a Roma para trasladarlo, tallarlo en un purísimo mármol de Carrara. La representó envuelta en un elegante chal ribeteado de plumas, cuya disposición con el plumaje sobre el pecho define la composición. Sorprende la riqueza de matices de la talla, que consigue extraer esas calidades de la piel, del cabello y sobre todo esa vaporosidad de las plumas, que parece que va a haber corriente o vamos a soplar y se van a empezar a mover. Pero lo más sorprendente, y eso que aún no había cumplido los 23 años, es su extraordinaria capacidad para captar la personalidad de la retratada, que con su sereno semblante, la insinuada sonrisa y la mirada abstraída nos revelan ese carácter afectivo y protector que atrajo la simpatía y admiración del escultor. El segundo abanico, Putti e Insectos, nos acerca a uno de los temas que interesó ya desde muy joven a Benlliure, el mundo de la infancia, para captar su fugacidad, su dinamismo, su plasticidad o ese contagioso júbilo cargado de expresividad. Tomaba infinidad de apuntes de los niños jugando para luego modelar sus figuras en multitud de actitudes y en diversos materiales, como algunos de los que ya hemos visto en la base de la jarra y las copas conmemorativas del tratado. Putti e Insectos corresponde a la parte central del país de un abanico que en su día se plegó y se trabó sobre un varillaje. Con sutiles trazos de acuarela y gouache presentó el inocente juego de unos niños que corretean a ciegas con los ojos vendados y hacen levantar el vuelo de numerosos insectos, en su mayoría mariposas, un tema similar al que muy poco después representó en uno de los relieves del Salón de Música del Palacio Bauer. Pues en la década de 1890, en la que está fechada este abanico de niños insectos, Benlliure abordó importantes y muy diferentes proyectos que incluyeron procesiones de niños jugando, cantando, bailando o en otras numerosas actitudes, como el friso del Salón Bauer que vemos arriba, el sarcófago del mausoleo del tenor Julián Gayarre en Roncal, que ha mencionado también Andrés, o las dos versiones del grupo de canto de amor, una de ellas perteneciente a la Diputación de Valencia. Benlliure le regaló uno de los bocetos para el friso del saloncito Bauer, el que representa a la academia, niños que toman apuntes de una modelo, a la infanta Isabel de Borbón, la chata. Lo protagonizan ese grupo de atentos y afanosos niños que dibujan a una chiquilla que posa como modelo. Aunque el saloncito Bauer se desmontó y no existe como tal, sí se han conservado afortunadamente la mayoría de los elementos que realizó Benlliure para su decoración. Y como por ejemplo son los 8 relieves en mármol que constituían el friso,
y que se encuentran también aquí en Valencia, en la sede del Banco de Sabadell, en la calle Pintor Sorolla. Otra forma de personificar esas procesiones de niños fueron las estaciones del año, en las que realizó en muy diferentes materiales. De la serie completa, en cerámica policromada y vidriada, están localizadas y se expusieron la primavera y el otoño, que pertenecen también a la colección del Museo de Bellas Artes de Valencia. En su afán de experimentar con la cerámica, modificó la policromía, por ejemplo, de la primavera, y sustituyó el color celeste del cielo por un color índigo más intenso, lo que le permitió resaltar más la luminosidad de las figuras de los niños. O también experimentó con la adaptación del relieve que representa el otoño a otros formatos, como esa estilizada híbrida que podemos ver en la imagen. El niño de la avispa es un simpático divertimento en bronce en el que el leitmotiv de la infancia se relaciona de nuevo con el mundo animal, con las especies del mundo animal. El protagonista es un niño que toca absorto una pequeña cornamusa, mientras una avispa viene a molestarle y se posa sobre su brazo derecho. La figura se alza sobre el surtidor de una pequeña fuente rectangular, desde cuyas esquinas le observan 4 ranas, mientras un ciervo volante, un caracol y otros minúsculos animalillos se pasean por el borde y 2 parejas de serpientes se enroscan para dar forma a las asas. La sección dedicada al mundo infantil se cerraba con La primera alegría, una obra que Benlliure presentó en la Exposición Regional de Bellas Artes de Valencia en 1935, que era una segunda versión de la que había llamado El primer paso o Primeros pasos y que había fundido en bronce en 1914, y que representa a un niño que se lanza a iniciar a caminar y que malamente se sostiene y echa la mano adelante para agarrarse a algún sitio para que su madre o quien esté con él le coja y le ampare. Un tercer país de abanico pintado por los 4 hermanos Benlliure, Blas, José, Juan Antonio y Mariano, junto a Mateo Silvela, nos introduce en el tema del costumbrismo. Después de un típico huertano que vemos a la izquierda abajo, asomado a una baranda que esbozó José Benlliure, Mariano recreó una escena de la huerta protagonizada por una grupa valenciana. Una lozana pareja cabalga sobre un rocín blanco ricamente enjaezado. Silvela esbozó una vivienda rústica, Blas esa fronda con una enorme mariposa macaón, y Juan Antonio representó a una joven y elegante dama que en actitud pensativa yace recostada sobre un diván, posiblemente la destinataria del abanico, y que a todas luces se trataba de Rafaela Tordesillas, la esposa de Mateo Silvela, a la que vemos en este busto que le dedicó Benlliure, que talló en mármol de Carrara en 1889, año en que contrajeron matrimonio la joven Rafaela y su amigo Mateo Silvela, que trabajó con gran delicadeza en su fisonomía, en el pelo y el cuello, y que lo contrastó con esa talla más tosca del vestido apenas esbozado. Volviendo a las escenas representadas en el abanico, la grupa valenciana inspiró a Mariano Benlliure lo que fue la primera faja de defensa, destinada a proteger de alguna manera a los caballos en las corridas de toros. Fue en 1906, con motivo de la corrida regia, que se organizó para festejar el enlace entre el rey Alfonso XIII y la princesa Victoria Eugenia de Batten. Su intención era, como le explicó por carta a su amigo Luis Mazantín, que retirado del toreo ejercía de concejal del Ayuntamiento de Madrid, evitarle un mal rato a la futura reina, poco amante de la fiesta.
Benlliure, asiduo de la Feria de Julio de Valencia, esbozó un cartel que no llegó a realizarse. Encajado con finos y todavía imprecisos trazos de tinta, destacó en el centro la torre del Micalet, que protagoniza la composición. Aunque se desconoce su fecha, por lo mucho que se implicó Benlliure en la Exposición Regional Valenciana de 1909, bien podría haberlo esbozado pensando en la Feria de Julio de ese año, que coincidió con la gran muestra. Una muestra en la que Benlliure participó con 3 importantes obras: una bailaora en bronce y los bustos en mármol de Goya y del escritor y periodista valenciano Teodoro Llorente, que también en estos días, como cosa extraordinaria, puede verse en la Casa Museo Benlliure. Por encargo de Tomás Trenor, promotor y presidente del comité ejecutivo de la exposición, Benlliure modeló la medalla para entregar a los premiados, que se acuñó en la Casa de la Moneda en oro, plata y bronce. Es una medalla de carácter modernista con la efigie de una valenciana con peinado típico y tocada con peineta en el anverso, y las alegorías del trabajo y el comercio y el escudo de Valencia en el reverso. Medalla que les resultará familiar por ser el emblema del club. El escultor llevó el costumbrismo también a algunos de sus monumentos, como el que preside una asturiana o manzanera en Villaviciosa, dedicado a un benefactor local en 1932. A partir del boceto de la figura de la asturiana, cargada con su cesto de manzanas, Benlliure experimentó con diferentes acabados en cerámica. Hizo uno con policromía y otro en blanco, que se presentó también por primera vez en la muestra. En este caso, la finísima capa de esmalte blanco, casi una veladura, trasluce el cálido color del barro y permite apreciar los detalles del ágil y fresco modelado. La belleza plástica, el vigor y la elegancia de los movimientos del toro de Lidia atrajeron de manera excepcional a Mariano Benlliure, autor de una rica y extensa tauromaquia. La fiesta de toros, sintetiza algunos de los aspectos que más le sedujeron, como la conducción en pleno campo de la corrida, la complicidad y apariencia del público de la época, en particular el de las mujeres ataviadas con peineta, mantilla y abanico, o la suerte de varas, en este caso representado en el abanico con el desenlace de la trágica cogida del picador. En la maja de la mantilla que vemos en la imagen, que parece haber salido del balcón de la plaza representado en el abanico, tocada con teja alta y una clásica mantilla española, Benlliure fijó ese instante en que la garbosa dama se oculta detrás del abanico oculta su ruborosa sonrisa detrás del abanico tras escuchar seguramente un piropo, como esbozó en ese pequeño apunte que se ve a la derecha. A partir del modelo en escayola que se expuso, patinado en color pardo oscuro, realizó una serie de diferentes versiones en cerámica. De las 3 documentadas, solo está localizada la que se ve en el centro, perteneciente a la colección de la Hispanic, y que para mí es una de las piezas en cerámica quizá más exquisitas que hizo Benlliure. Esa sugestiva escena campestre del mayoral conduciendo a los 6 toros bravos elegidos para la corrida, guiados por los cabestros, que Benlliure presenció en sus frecuentes visitas a la ganadería del Duque de Veragua, a la finca del Duque de Veragua, le inspiró algunos estudios y la composición de uno de sus más bellos grupos taurinos, que tituló Camino del Encierro. Toro de salida es un verdadero homenaje a la belleza y nobleza del toro de Lidia. Benlliure dominó con excelencia el estudio anatómico de los animales, tanto del toro como de los caballos. Cuando visitaba la ganadería del Duque de Veragua o cuando acudía a la plaza, a su barrera, tomaba infinidad de apuntes en pequeños cuadernos de notas que le servían para estudiar cada movimiento, cada postura. Y solo así consiguió, además de esa perfección anatómica, dotar de vida a sus esculturas. Porque, como vemos en la imagen,
sobre todo en la de la izquierda, si nos fijamos, la verdad es que ese toro parece que nos va a embestir, que se viene hacia nosotros, dan ganas de casi hasta de salir corriendo. En primer tumbo representó uno de los instantes de mayor tensión de la corrida, en el que el picador intenta parar con su vara la fuerte embestida del toro que levanta casi en vilo al indefenso caballo. Un instante que, no obstante su agitación y violencia, Benlliure supo resolver en una equilibrada composición. Para Benlliure el dibujo era una importantísima herramienta y dibujaba mucho y con extraordinaria soltura, como muestra la estampa taurina que le regaló a la reina regente con la misma, en la que representó la misma escena de la acogida del picador que había materializado en la escultura. El quinto y último abanico, el único completo, una pieza exquisita ornamentada con joyas preciosas, se lo dedicó Mariano Benlliure a la tipre contralto de zarzuela Lucrecia Arana en 1896 en señal de compromiso. El escultor y la cantante se conocieron durante el verano de 1895 cuando la escuchó en los estrenos de varias zarzuelas y se sintió realmente cautivado por su presencia escénica y su hermosa voz de tiplé. Un año después le obsequió este magnífico, bello y delicado abanico, un auténtico canto de amor que representó en una estudiada composición romántica, claramente evocadora del Lohengrin wagneriano. Retrató a Lucrecia vestida con un elegante vestido de seda, interpretando una pieza al piano, mientras al fondo, en la laguna, navega una solitaria góndola arrastrada por 3 cisnes que porta el velo nupcial. Lo montó sobre un varillaje de ámbar y encargó que se le incrustara sobre la guarda el nombre en letras de oro de Lucrecia y que se ornamentaran con brillantes y zafiros. Entre las numerosas decenas de apuntes, caricaturas, retratos, bustos que le dedicó a Lucrecia en las más diversas técnicas, se encuentra este luminoso dibujo esbozado a carrencillo con toques de albayalde, que centrado en el radiante rostro de ella, de la cantante, transmite ese recíproco y profundo amor que se prolongaría hasta la prematura muerte de la cantante el 9 de mayo de 1927 en Madrid, debido a una embolia cerebral. Lucrecia fue enterrada en una sencilla tumba en la Sacramental de San Justo de Madrid, para la que Benlliure modeló y fundió en barro su busto en bronce. Pero lamentablemente ese busto desapareció durante la Guerra Civil y solo se ha conservado una réplica que fundió en bronce para colocar frente a la entrada de su estudio y tenerlo siempre presente. Sobre su pecho, y como único adorno, modeló una medalla con su autorretrato, como testimonio de ese gran amor que había llenado su vida. Tras la muerte de la famosa tiple, y para cumplir un deseo que siempre había anhelado, se instituyó en el Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid el Premio Lucrecia Arana de Canto y Declamación, por iniciativa y con el patrocinio familiar. Benlliure modeló la placa con la efigie de la cantante que se entregaba a los premiados. Un premio que han recibido cantantes de la talla de Teresa Berganza o María José Montiel y actrices como Amparo Ribelles o Berta Riaza. Como punto final de la exposición, se exhibía por primera vez la figura de la famosa soprano catalana María Barrientos, que luce como un elegante traje de seda sobre el que se despliega un vistoso abanico. Barrientos interpretó la Traviata de Verdi en Madrid, en el Teatro Real, en 1921. Benlliure asistió a las representaciones e, impresionado por la elegancia de Violeta Valéry, la invitó a posar para él. Barrientos acudió al estudio del escultor, vestida precisamente con el traje que lucía en el baile del primer acto de la Traviata. Y que hizo una primera fundición en bronce, que vemos en la imagen, y se la dedicó y regaló a la soprano. Después, a partir del modelo, hizo diferentes, como siempre hacía, experimentó con la policromía
para hacer diferentes versiones. En la muestra se presentó la que vemos a la izquierda, con esa tonalidad rosada dominante, y que además controló el fino, al cocer la cerámica, controló el craquelado, que solo la cocción normalmente la cerámica se cuece en 2 veces. Primero se cuece la pasta, luego se pinta, se esmalta con los colores y se hace una segunda cocción a más alta temperatura. En este caso hizo 3 cocciones. La figura, la pasta, después esmaltó lo que es el traje y el cabello y los adornos a una temperatura algo mayor, y por último esmaltó lo que es las carnaciones con ese blanco marfil, con una tonalidad un poco rosada, ya a una más alta temperatura, para conseguir un finísimo craquelado que casi sugiere la textura y la calidad de la piel. Después, y que con lo que consiguió además darle un acentuado carácter sensual que parece atraparnos al contemplarla. La segunda versión, con colores más contrastados, la adquirió Huntington para la colección de la Hispanic Society en una de sus visitas al estudio del escultor en 1929. Y termino con la esperanza de que don Mariano, siempre atento, apruebe lo que les he intentado transmitir sobre alguna de sus obras en este paseo por la exposición con la que celebramos aquí en Valencia sus 2 aniversarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucrecia. Ha sido, creo que, manifiesto un sentimiento común, ¿no? de poder haber de tu mano, que nos has guiado en esta selección de la obra de Mariano Benllull. Te lo agradezco mucho en nombre de Club de Encuentro. Y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta respecto a la intervención de Lucrecia. Si no fuera así, como os anunciaba al principio del acto, pues vamos a proceder a firmar este documento entre la Fundación Mariano Benllull y el Club de Encuentro, en virtud del cual se hace una... Tú también tienes voz y voto. Este documento. Hemos preparado 2 ejemplares y uno para nosotros, exactamente. Es la cesión del uso de la medalla que diseñó Mariano Benllull para la exposición regional valenciana de 1900. Estamos muy agradecidos y vamos a proceder a firmar primero, ¿no? Dejo ese. Aquí. El contenido del documento, pues en su momento estará disponible en nuestra página web, lógicamente. Y bueno, pues agradecerte. Os anticipaba que considerábamos en la Junta que hoy era una tarde, pues una tarde alegre y una tarde muy especial, y creo que con esto pues se ha culminado que era cierto, ¿no? No sé si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta a Lucrecia, ¿no? Bueno, pues si no es ello, si no hay ninguna pregunta, pues yo... ¿Hay o no hay? ¿No? Pues Alfonso nos va a hacer la primera frase. No, felicitar a Lucrecia y a Andrés
la magnífica presentación y exposición de una persona que los valencianos nos sentimos orgullosísimos, de Mariano Benlliure. No, comentaros la escultura del rey Jaime I, la escultura ecuestre que hay en el parterre en Valencia. Yo no sé por qué pensaba que era de Mariano Benlliure, no es de Mariano Benlliure, pero he leído que hubo un concurso a finales del siglo XIX y se presentó Mariano Benlliure y presentó él un boceto, pero no ganó. Entonces, quería saber si ese boceto se conserva y si existe un poco la posibilidad de visualizar el proyecto de escultura ecuestre que presentó Mariano Benlliure para que luego se desarrollara ¿no? un poco la curiosidad, simplemente. Pues mira, precisamente he mencionado entre las obras como objeto de regalo que se hicieron y algunas en las que colaboraron, además de pintores, escritores y músicos, eran álbumes que se hacían que hicieron, por ejemplo, en 1882 toda la colonia de artistas españoles en Roma, que le regalaron uno al tenor Julián Gallarde y otro a Sarasate, que había dado un importante concierto y había tenido muchísimo éxito en Roma. Para el álbum de Sarasate, Benlliure pintó una acuarela taurina, un torero, una preciosa acuarela, y incluyó también una foto de su boceto para el monumento al rey Jaime I dedicada a Sarasate. En la primera selección de imágenes que había hecho lo había incluido, pero me iba a alargar tanto que he tenido que ir suprimiendo todas las cosas que quería. Pero justamente la tenía incluida como ejemplo de otro tipo de obras incluidas para esos álbumes que se regalaban a personajes importantes. ¿Alguna pregunta más? ¿Con ninguna curiosidad? Muy bien, pues si os parece entonces, nada, levantamos la sesión y nuevamente muchísimas gracias, Lucrecia.